Sesión 5, Razonamiento verbal. Profesor, Brian López Valencia. Tiempo verbal. Verbos regulares e irregulares. Tiempos verbales. Verbos. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Existen muchos tipos de verbos y diversos criterios para clasificarlos, ya sea según la persona, el número, el modo, el tiempo, entre otros aspectos. Cuando los verbos aparecen dentro de una oración, forman sintagmas verbales y constituyen el núcleo del predicado, ya que expresan la acción que está teniendo lugar o que está ejecutando el sujeto. En el caso de las oraciones bimembres, los verbos deben concordar en número y persona con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, el director anunció la medida. Sujeto, el director. Predicado, anuncio la medida. Núcleo del sujeto, director. Núcleo verbal, anuncio. Desde el punto de vista morfológico, todos los verbos se componen de dos partes fundamentales. Raíz. Es la parte que expresa el significado del verbo. Desinencia. Es la parte que indica el número y la persona gramatical, el tiempo, el modo y el aspecto verbal. Se pueden distinguir. Verbos regulares. Tienen conjugaciones uniformes e idénticas a las de alguno de los verbos modelo, amar, temer, partir, y sus raíces no sufren modificaciones. Por ejemplo, asustar, recorrer, subir. Verbos irregulares. Tienen conjugaciones que se apartan de las de los verbos modelo por cambios en la raíz, en la desinencia o en ambas partes, en una o más de sus formas verbales. Por ejemplo, probar, caer, reír. Verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz y siguen la conjugación de los verbos modelo amar, temer y partir. Por ejemplo, saltar, beber, recibir. El español es una lengua flexiva, por lo cual, desde el punto de vista morfológico, los verbos se componen de una raíz, que es la parte que expresa el significado del verbo. Por ejemplo, en el verbo amaba, la raíz es am. Un conjunto de morfemas flexivos, que son los que establecen la concordancia de número y persona con el sujeto gramatical y expresan las nociones de tiempo, modo y aspecto verbal. Por ejemplo, en el verbo amaba la desinencia, aba indica primera o tercera persona del singular del copretérito, o pretérito imperfecto, del modo indicativo. Así, las formas conjugadas de los verbos regulares varían sus desinencias según pertenezcan a uno de estos tres grupos. En la primera conjugación, determinación ar, el verbo modelo es amar. En la segunda conjugación, determinación el verbo modelo es temer. En la tercera conjugación, determinación tir, el verbo modelo es partir. En este sentido, se diferencian los verbos irregulares, cuyas conjugaciones se apartan de las de los verbos modelo porque presentan cambios en la raíz, en la terminación o en ambas partes, en una o más de sus formas verbales. Por ejemplo, ser, ir, entender, hacer. Verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que no se ajustan a los paradigmas de conjugación de los modelos amar, temer y partir. Por ejemplo, hacer, ir, perder. Todos los verbos, desde el punto de vista morfológico, se componen de dos partes fundamentales. Raíz. Es la parte que expresa el significado del verbo. Desinencia. Es la parte que indica el número y la persona gramatical, el tiempo, el modo y el aspecto verbal. Tipos de verbos. Existen distintos tipos de verbos, ya que estas palabras se clasifican según su terminación, su conjugación, según su significado, según si se componen con verbos auxiliares y según su flexión. Por ejemplo, verbos regulares, verbos transitivos, verbos simples. Los verbos son palabras que hacen referencia a procesos, acciones y estados y suelen ser el núcleo del predicado en las oraciones o el núcleo de los sintagmas verbales. Por ejemplo,
Ayer compré una mochila. Los verbos pueden aparecer conjugados en persona, número, tiempo, modo y aspecto, dije, saludan, piensen, pero también pueden aparecer en formas no personales, decir, saludando, hecho. Tipos de verbos según su significado. Según el significado que tengan y según su comportamiento sintáctico, los verbos pueden ser verbos transitivos. Son verbos que tienen objeto directo, es decir, que la acción recae directamente sobre algo. Por ejemplo, borrar, comprar, levantar. Ejemplos de oraciones con verbos transitivos. A partir de lo dicho, ejemplos de oraciones cuyo verbo, en negrita, es transitivo, y por lo tanto viene continuado por un objeto directo, subrayado. El hombre que hemos contratado sacará fotografías. Pasamos una tarde muy bonita. Cuando desperté, miré el reloj y me quedé petrificado. Busca mis pantalones debajo del escritorio, es una emergencia. Cuando se hizo la medianoche, María sopló las velas y pidió 3 deseos para el próximo año. Mi padre cuidó al presidente de la nación en su gira por Reino Unido. El cuñado de mi hijo tendrá cuatrillizos para fin de año. Paga la cuota si quieres entrar a la pileta. Verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos que pueden tener complemento directo, también llamado objeto directo, es decir, una persona o objeto que recibe la acción en forma directa. Por ejemplo, ver, dividir, robar. Los verbos intransitivos son aquellos que no pueden tener complemento directo, porque la acción no puede suceder sobre algo o alguien. Por ejemplo, caminar, despertar, salir. Veamos la siguiente oración. Fuimos a ver una película. El complemento directo de ver es una película, ya que es el elemento que recibe la acción. Por lo tanto, ver es un verbo transitivo. ¿Cómo identificar el complemento directo? ¿Preguntar qué? ¿A quién? Por ejemplo, compré un regalo. // ¿qué compré? Un regalo. Comprobar si puede reemplazarse por lo, la, los o las. Por ejemplo, derrotamos al otro equipo. / lo derrotamos. Pasar una oración de voz activa a voz pasiva. Cuando se pasa a la voz pasiva, el objeto directo se convierte en sujeto paciente. Por ejemplo, Juan aprobó el examen. / el examen fue aprobado por Juan. No se debe confundir el complemento directo con el complemento indirecto, también llamado objeto indirecto, que recibe la acción del verbo, pero de manera indirecta. Verbos copulativos. Los verbos copulativos expresan un estado o una condición, pero no lo hacen de forma plena. Al no expresar la totalidad de la acción, los verbos copulativos exigen la presencia de una estructura denominada predicativo subjetivo obligatorio, que le completa el sentido. Por ejemplo, la casa parece abandonada. El verbo copulativo por excelencia es ser. Así, si alguien afirma mi madre es, resulta lógico y esperable que complete la expresión con un adjetivo o con una construcción sustantiva que refleje una característica de la madre. En ningún caso la oración podrá finalizar allí, a diferencia de lo que ocurriría si dijera mi madre cocina. Esta última situación ejemplifica un verbo predicativo, con significado pleno, que puede estar seguido o no de complementos. Ejemplos de verbos copulativos. Ser. El paisaje es magnífico. Estar. Ustedes están tranquilos porque saben la verdad. Parecer. El examen parece simple pero no lo es. Resultar. Todo este asunto resulta muy incómodo para la familia. Semejar. Armaron una escenografía que semejaba el fondo del mar. Permanecer. Los espectadores permanecieron en silencio durante todo el recital. Seguir. Me recomendaron seguir los carteles informativos para llegar más rápido. Yacer. En ese valle yacen restos arqueológicos que datan del Paleozoico. Volverse. Con el tiempo, todos los trámites se volvieron demasiado engorrosos. Hacerse.
Después de mucho tiempo, se hicieron buenos amigos. Verbos reflexivos. Los verbos reflexivos son los que aluden a una acción que el sujeto lleva adelante sobre sí mismo. Se conjugan siempre con un pronombre reflexivo que concuerda con el número y persona del sujeto. Por ejemplo, yo me peino. Barra diagonal el gasto se acurruca. Barra diagonal los chicos se escondieron detrás de aquel paredón. Ejemplos de oraciones con verbos reflexivos. Ana está cepillándose los dientes. Mi tía se emocionó con la noticia. Mi primo se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia. Peínense antes de salir. No me siento bien, mejor me quedo en casa. Se encontraron en la calle. Váyanse a dormir que ya es muy tarde. No se duchen en el baño de abajo que está roto. Las amigas de la novia se vistieron de rojo para la boda. Nótese la diferencia entre ambos productos. Tipos de verbos según su composición. Los verbos se pueden clasificar según si se conjugan en una sola palabra o si se conjugan con un verbo auxiliar. De acuerdo con este criterio pueden ser verbos simples. Son verbos que se conjugan en una palabra, que hace referencia tanto a la acción como a la información gramatical. Los tiempos verbales simples del español son el presente, el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto, el condicional simple y el futuro simple del modo indicativo, el presente del modo imperativo y el presente y el pretérito imperfecto del modo subjuntivo. Por ejemplo, canta, estudiaba, piensen. Verbos compuestos. Son verbos que están construidos con dos palabras, el verbo haber, que aporta la información gramatical, y un participio, que se utiliza para hacer referencia a una acción, un proceso o un estado. Los tiempos verbales compuestos del español son, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, el condicional compuesto y el futuro compuesto del modo indicativo y el pretérito perfecto compuesto y el pretérito pluscuamperfecto del modo subjuntivo. Por ejemplo, había salido, he pensado, haya estudiado. Tiempos verbales. El tiempo verbal es la categoría gramatical que ubica la realización de una acción o sitúa un estado en el tiempo. Este puede ser presente, ama, teme, parte, pasado, amó, temió, partió, o futuro, amará, temerá, partirá. De acuerdo con la forma que adopten, los tiempos verbales pueden clasificarse en tiempos simples. Son los que expresan la acción del verbo con una sola palabra. Por ejemplo, resulta, escuche, saltó. Tiempos compuestos. Son los que expresan la acción con el verbo auxiliar haber seguido de un participio. Por ejemplo, ha resultado, haya escuchado, había saltado. Por otra parte, los tiempos verbales se ven afectados por el modo, que expresa la intención del hablante cuando comunica una acción. En español, existen tres modos. Modo indicativo. Se utiliza para referirse a hechos reales o que se suponen ciertos, es decir, para describir un estado de las cosas en la realidad. Por ejemplo, ayer fui al cine. Modo subjuntivo. Se utiliza para expresar acciones posibles, deseadas o hipotéticas, es decir, que no están ocurriendo efectivamente. Por ejemplo, ojalá llueva esta noche. Modo imperativo. Se utiliza para dar órdenes o consejos, así como para hacer pedidos y dar instrucciones. Por ejemplo, escúchame atentamente. Para tener en cuenta, los tiempos verbales también aportan información relativa al aspecto, que indica si una acción está en curso o ha concluido, independientemente de si es pasada, presente o futura. Aspecto perfectivo. La acción está terminada. Por ejemplo, los chicos jugaron en la plaza. Aspecto imperfectivo. La acción no está terminada. Por ejemplo, los chicos jugaban en la plaza. Tiempos del modo indicativo. El presente del indicativo es un tiempo verbal que, generalmente, se utiliza para referirse a acciones, estados o procesos que son simultáneos al momento del habla. Por ejemplo, Ana estudia medicina. Una gran parte de los verbos conjugados en presente del indicativo son regulares,
pero también hay muchos que son irregulares. Por ejemplo, salgo, conozco, tengo, piensan, duermen. Usos del presente del indicativo. El presente del indicativo se usa para expresar acciones frecuentes, rutinas y costumbres. Por ejemplo, ella come verduras todos los días. Expresar acciones que suceden en el presente. Por ejemplo, hace mucho frío. Expresar situaciones permanentes, estados, generalizaciones, cualidades o definiciones. Por ejemplo, el sol es una estrella. Expresar acciones futuras que el hablante considera probables. Por ejemplo, el próximo martes vamos al concierto. Narrar acciones del pasado, a este uso se lo denomina presente histórico. Por ejemplo, Simón Bolívar llega a París en 1803. Dar órdenes. Por ejemplo, lavan las verduras y después las cortan en cubos. Ejemplos de oraciones con verbos en presente del indicativo. Todos los días voy al gimnasio. En la clase de inglés siempre debatimos sobre temas actuales. Las flores aparecen en primavera. En esta tienda venden productos de distintos lugares del mundo. José escala todos los fines de semana. El presidente gobierna el país con prudencia. Marte es un planeta rocoso. Mañana salimos a las 9 para el aeropuerto. ¿Vosotros cenáis siempre fuera de casa? La Revolución Francesa comienza el 5 de mayo de 1789. Pretérito perfecto simple. El pretérito perfecto simple es un tiempo verbal que expresa una acción del pasado que ya terminó y su terminación se percibe anterior al momento del habla. Por ejemplo, ayer fueron al cine. /leí todos los libros. Se diferencia del pretérito perfecto compuesto ya que en este último las consecuencias de la acción están vinculadas con el presente o son hechos que se acaban de verificar al momento del habla. Por ejemplo, este año he ido a la capital en varias oportunidades. Ejemplos de oraciones con pretérito perfecto simple. Hoy me levanté muy temprano. Fuimos al cine con mis amigos. Ayer estudiamos hasta tarde. ¿Removiste la mancha de la camisa? Los niños ya se lavaron los dientes. Se acostó a dormir hace como una hora. ¿Ya estudiaste todas las capitales de Europa? Mis hermanos me esperaron con la cena hecha. Reservamos una mesa para esta noche. En la escuela estudié lógica. Temimos que algo les haya pasado. Pretérito perfecto compuesto, modo indicativo. El pretérito perfecto compuesto del modo indicativo es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a acciones del pasado ya terminadas, pero cuyos efectos aún tienen validez en el presente. Por ejemplo, he salido a caminar toda la mañana y estoy cansado. Este tiempo verbal se forma con el auxiliar haber en presente del indicativo seguido del participio del verbo principal, que es el que le otorgará el sentido global. Por ejemplo, las cosas han resultado mejor de lo que esperábamos. Usos del pretérito perfecto compuesto. El pretérito perfecto compuesto puede usarse con diferentes valores. Para referirse a acciones ya terminadas que han tenido lugar en un tiempo que se extiende hasta el presente. Por ejemplo, esta tarde ha llovido mucho y el jardín está embarrado. Para expresar acciones sin especificar con exactitud en qué momento ocurrieron. Por ejemplo, el actor ha viajado por todo el mundo. Con los adverbios aún y todavía, y con expresiones de tiempo que se relacionan con el marco temporal del hablante, hoy, ayer, esta semana, este mes, este año, hace un rato, esta tarde, últimamente, ahora, entre múltiples opciones. Por ejemplo, todavía no hemos comprado los vegetales que necesitamos para la cena. Oraciones con verbos en pretérito perfecto compuesto. Jamás ha visto algo igual en su vida. Esta mañana hemos estudiado los tiempos verbales del modo subjuntivo. Estoy famélico, no he comido nada en todo el día. El artista ha grabado la canción más escuchada en los últimos tiempos. El joven ha dado todo de sí, pero no fue suficiente para aprobar el examen. Este año ha llovido muy poco en la región.
Las vacaciones en la playa han sido las mejores de nuestras vidas. El periodista ha registrado todo el episodio con su cámara. ¿Qué ha ocurrido en esta casa mientras no estuve? Los estudiantes han leído un clásico de la literatura española. Pretérito pluscuamperfecto, modo indicativo. El pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a una acción del pasado que tiene lugar antes que otra acción también pasada. Por ejemplo, cuando llegué, todos ya se habían ido del lugar. Este tiempo verbal se forma con el auxiliar haber en pretérito imperfecto o copretérito, modo indicativo, seguido del participio del verbo principal, que es el que le otorgará el sentido global. El hecho de que sea un verbo perfecto indica que la acción está terminada. Por ejemplo, el niño estaba llorando porque se había golpeado. Usos del pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto se usa para referirse a acciones ya terminadas que han tenido lugar en el pasado y que son anteriores a otra acción también pasada, que suele estar en pretérito perfecto simple. Por ejemplo, cuando llegaron al restaurante, se había terminado el plato del día. Para expresar una acción pasada con alguna expresión de tiempo como punto de referencia. Por ejemplo, esa tarde se había olvidado las llaves dentro de su casa. Para formular primeras experiencias de algún tipo. Por ejemplo, jamás había visto una película más aburrida en su vida. Ejemplos de oraciones con verbos en pretérito pluscuamperfecto. Cuando ingresó en la escuela primaria, la niña ya había aprendido a leer y a escribir. Nunca había vivido una experiencia paranormal hasta esa noche. Al llegar a la boletería, les informaron que los tickets se habían agotado. Habíamos reservado una habitación en el mejor hotel, pero cuando llegamos estaba completo. Me dijo que me había enviado un mensaje, pero nunca me llegó. Cuando llegamos al cine, ya había comenzado la película. Decidieron irse porque ya los habían esperado 2 horas. Entró a su casa y descubrió que los gatos habían roto todos los adornos de vidrio. Estaba cansado porque había paseado toda la tarde por el parque. Jamás supo de dónde había venido aquel hombre tan extraño. Pretérito anterior, modo indicativo. El pretérito anterior del modo indicativo es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a una acción o situación que se sitúa en un momento anterior a otra acción pasada. Por ejemplo, cuando hubo resuelto su problema, se sintió tranquilo. Un verbo en pretérito anterior se conjuga con el auxiliar haber en pretérito perfecto simple seguido del participio del verbo principal, que es el que le otorgará el sentido global. Por ejemplo, apenas hubimos terminado la cena, nos fuimos del lugar. Usos del pretérito anterior. El pretérito anterior se usa cuando el hablante quiere referirse a una acción pasada y terminada que tuvo lugar antes de otra acción también ocurrida en el pasado. Por ejemplo, no bien hubo llegado a la casa, dejó el abrigo y se fue a descansar. Sin embargo, es un tiempo verbal que ha caído en desuso en la lengua coloquial o hablada, dado que hoy en día se prefieren otras formas, como el pretérito pluscuamperfecto o el pretérito perfecto simple del indicativo. Por ejemplo, tan pronto como hubo recuperado el conocimiento, el piloto preguntó qué había ocurrido, tan pronto como recuperó el conocimiento, el piloto preguntó qué había ocurrido. Usos del pretérito anterior. De todas formas, aun cuando sea un tiempo de uso poco frecuente, todavía puede hallarse en textos escritos o literarios, dado que tiene un matiz de inmediatez que otros tiempos verbales no transmiten de la misma manera. Es por eso que suele aparecer junto con determinados marcadores temporales que refuerzan esta idea, entre ellos. Apenas. Tan pronto como. ¿Cuándo? En cuanto. Luego de. Una vez que. No bien. Ejemplos de oraciones con verbos en pretérito anterior. Apenas hubo salido el sol, subieron al automóvil y tomaron la carretera hacia el sur. Cuando hubo finalizado la clase, el aula quedó vacía. Tan pronto como hubo acabado el show, el público salió del estadio en masa. En cuanto hubo anochecido, todos se metieron en sus casas y la calle quedó desierta. No bien hubo expuesto sus argumentos, se fue sin escuchar más razones.
Una vez que hubieron cerrado las puertas, ya nadie pudo ingresar. Apenas hubo terminado la discusión, ya eran amigos de nuevo. Cuando hubo cesado el fuego, el campo de batalla quedó en silencio. Una vez que hubimos llegado al hotel, vaciamos nuestras maletas sobre la cama. Tan pronto como hubieron entregado el último examen del año, los estudiantes se fueron a festejar. Futuro compuesto, modo indicativo. El futuro compuesto del modo indicativo, también llamado perfecto, es un tiempo verbal que se forma conjugando el verbo auxiliar haber en futuro simple seguido del participio del verbo principal. Por ejemplo, me pregunto cómo se habrá roto el vaso. Usos del futuro compuesto. Los verbos en futuro compuesto se pueden emplear en diferentes contextos y con distintos matices. Se pueden usar para referirse a una acción que sucederá en el futuro, pero antes de que tenga lugar otra acción también futura. Por ejemplo, para cuando lleguemos, la película habrá terminado. Se pueden usar para expresar probabilidad, en cuyo caso se habla de cosas pasadas que se suponen, pero de las cuales no se tiene certeza. En este caso, se habla de acciones que afectan en el presente. Por ejemplo, si no volvió a dormir, supongo que se habrá quedado en casa de algún amigo. Ejemplos de oraciones con verbos en futuro compuesto. El año que viene Mariel habrá finalizado su carrera. Me pregunto a dónde habrán ido todos. Para cuando llegue el invierno, ya habremos recogido suficiente leña. ¿Habrá habido algún contratiempo que aún no han llegado? En un mes habremos terminado la remodelación de la casa. Si no lo encuentras en su apartamento, imagino que habrá salido a hacer compras. Cuando vuelvan de viaje, habrán gastado todos sus ahorros. La puerta estaba abierta, habrá venido alguien mientras yo no estaba. Algo le habrá molestado si no atiende tus llamados. Para cuando regresemos, habrá acabado el verano. Condicional simple. El condicional simple es un tiempo verbal que se utiliza para expresar situaciones hipotéticas. Por ejemplo, con este calor, abriría la ventana. // me gustaría ir a la playa. En el condicional simple, las terminaciones de los verbos regulares son siempre las mismas, sin importar que el verbo en infinitivo termine en ar, ir. Usos del condicional simple. Pedir un favor de forma educada. Por ejemplo, ¿podrías abrir la ventana? Extender una invitación con cortesía. Por ejemplo, ¿desearían venir a almorzar mañana? Pronunciar una suposición o hipótesis. Por ejemplo, probablemente tendría sueño. Expresar una sugerencia. Por ejemplo, deberías ir al dermatólogo para que te revise los lunares. Expresar un deseo. Por ejemplo, si pudiera, daría la vuelta al mundo entero. Expresar incertidumbre o duda de algo ocurrido en el pasado. Por ejemplo, no sabía si tendrías ganas de acompañarme al doctor. Pronunciar una suposición sobre el futuro situando el momento de inicio de la acción en el pasado. Por ejemplo, Ramón comentó que se iría de la oficina apenas finalice la reunión. Ejemplos de oraciones con condicional simple. ¿Me mostraría el patio de su casa? ¿Ayudarían a los niños con la tarea? Antes de venir, ¿pasarías por la panadería a recoger lo que encargué? ¿Traerías la campera que olvidé en tu casa? ¿Te gustaría quedarte a tomar el té? ¿Desearían pasar Navidad con nuestra familia? Probablemente tendría sueño. Cuando sonó el teléfono serían las 10 de la noche. Tal vez preferían ir directo a la reunión y no perder tiempo. Supongo que le gustaría que la incluyamos en el proyecto. Condicional compuesto. El condicional compuesto es un tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que ya se produjeron, situaciones hipotéticas que no ocurrieron o deseos pasados que fueron imposibles de cumplir. Por ejemplo, si ayer hubiera hecho calor, habríamos ido al club con los niños. El condicional compuesto se conforma con el condicional del verbo haber y el participio del verbo principal. Usos del condicional compuesto. El condicional compuesto se utiliza para enunciar el deseo o el pedido de una acción que no se produjo. Por ejemplo, habrías podido ayudarlo con la mudanza.
Describir una situación hipotética de una acción pasada. Por ejemplo, de haber venido, te habrías deleitado con las pastas de mi abuela. Expresar una suposición sobre algo que pasó en el pasado. Por ejemplo, ¿piensas que no habría aceptado la invitación? Ejemplos de oraciones con condicional compuesto. Si hubiera sonado el despertador, no me habría quedado dormido. Habrías podido ayudar a tu madre con las compras. Pensé que habría sido el mejor horario para ti. Si te lo hubieras propuesto, habrías sido una gran bailarina. Me habría gustado conocerla en otras circunstancias. Si no fuera porque tenía que trabajar, habría ido con ustedes a cenar. Los habría invitado, pero ya no quedaban más entradas para la función. Si el profesor hubiera sido más exigente, no habría pasado el examen. Supuse que no habrían querido salir a caminar a esa hora. Habrías podido advertirme de la situación. Recuerda que si tienes alguna duda puedes ver este video las veces que lo requieras.